Shalom. En esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a la sexta liyá de esta parashá Tazria, la cual comprende el capítulo 13, versículo 38 al 54. La parashá se refiere a lo que es el diagnóstico y el resultado de la lepra. Esta liyá ciertamente muestra las reglas específicas para realizar un diagnóstico específico de la lepra. Los detalles específicos en tan diversas situaciones enfatizan que Hashem no quería que esto se realizara con conjeturas, sino que fuera el resultado de un cuidadoso diagnóstico. Un diagnóstico tan serio no debía de adivinarse. Cuando se confirmaba la lepra, perdón, era tratada con tanta seriedad debido a que era una enfermedad muy terrible y también es una ilustración dramática del pecado y de la manera en que opera espiritualmente en los seres humanos. La lepra es como el pecado en muchos sentidos. Hay muy buenas razones del por qué muchos antiguos rabinos consideraban a un leproso como si fuera alguien que ya estaba muerto. La lepra es como el pecado, ya que comienza como si fuera nada. No produce dolor en su primera etapa, crece lentamente, a menudo se estanca por un momento y luego regresa. Adormece los sentidos. Uno no puede sentir en el área afligida, causa decadencia y deformidad, y le da a la persona una apariencia repulsiva. Estas precauciones no solamente eran tomadas por medidas sanitarias o para guardarse del contagio, pues no había certeza de que la lepra fuera contagiosa, sino para que las personas pudieran ser enseñadas por la parábola, de la lepra, lo terrible y repugnante que es el pecado a la vista de Dios. En los versículos 45 y 46 de este capítulo, que nos dice, en cuanto al afectado de Sahara, que es la lepra, que tenga la afección, sus vestidos estarán rasgados, dejará crecer el cabello de su cabeza, se cubrirá el bigote y gritará, inmundo, inmundo, o impuro, impuro. Permanecerá impuro todos los días que tenga la afección. Es impuro, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás. Si su pecado había sido la lashon hará, acto de hablar despectivamente de otra persona, que tiene que ver con la relación social, ya no podía tener contacto con los demás, tenía que vivir solo. Ni siquiera tenía el derecho a asociarse con otras personas impuras, así no podía pegar más con su lengua. El término hebreo lashon hará, lengua del mal o lengua para el mal, se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona, constituye un pecado dentro de la ley judía. También se refiere a hablar mal de otro, aunque sea verdad, difamar, hablando mentiras sobre el prójimo. En la Torá encontramos un caso de lashon hará, que es el caso de Miriam, hermana de Moshe, la cual hizo caer en este pecado muy común entre los líderes, que es el orgullo y la envidia. El relato de la Torá dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moshe? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Entonces el Eterno oyó sus murmuraciones, los reprendió por este acto, y cuando la nube se retiró de la presencia de ellos, Miriam se puso blanca en su piel, lo cual significaba que había sido castigada con la lepra. En Mateo 26:6 está escrito, y hallándose Yeshua en Beit Anyá, en casa de Simón, el leproso, vemos aquí que si un leproso
no podía vivir con los demás. ¿Cómo es posible que se diga que Yeshua estaba en la casa de un leproso, uno que tenía la plaga de Sahara? Aquí se puede presentar algunas interpretaciones diferentes a este hecho. Simón había tenido Sahara y había sido limpiado. Simón no estaba viviendo en su casa en esos momentos, sino solo y fuera de la ciudad. Y la traducción no es correcta. En la Torá aramea se usa la palabra garabá, que significa alfarero o artesano. La palabra aramea garbá significa leproso. Por lo tanto, vemos que los que tradujeron el texto del griego y del arameo cometieron un error al entender la palabra garabá como garbá, alfarero, como leproso. Una traducción correcta del arameo sería entonces la casa de Simón el alfarero. Esta es una de las evidencias de que los textos de Mateo y Marcos no fueron escritos en griego originalmente. Cuando en el Talmud aparece la expresión los rabinos dijeron que esta es la línea oficial de interpretación del judaísmo rabínico de la época, esto nos enseña, en primer lugar, que el Talmud identifica a Isaías 53 con el Mesías. En segundo lugar, está destacando el hecho de que el Mesías tenía que ser leproso, en el sentido de que tendría que cargar las enfermedades y los pecados del pueblo. ¿Quién es ese Mesías? Su nombre es Yeshua. Como podemos ver, en esta aliyá podemos ver que el sacerdote debía darse tiempo para hacer su juicio. Esto nos enseña a todos, tanto a los líderes como al pueblo, a no apresurarse para censurar ni juzgar antes de tiempo. Si los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que venga a juicio, más a otros se les descubren después, y lo mismo ocurre con las buenas obras de los hombres. Si la persona sospechosa fuera hallada limpia, a pesar de ello debía lavar su ropa, porque hubo base para la sospecha. Necesitamos ser lavados de nuestras manchas en la sangre de Yeshua, aunque no sean manchas de la lepra, porque ¿quién puede decir, yo estoy limpio de pecado? Entonces vemos aquí que esta aliyá nos deja una enseñanza, que nunca debemos tomar a la rápida un juicio, ni tampoco hacer un juicio sin tener base para hacerlo. Por eso tenemos que tener todas las evidencias, ser cautos en todo lo que hagamos en cuanto a emitir los juicios. Por eso debemos siempre tener presente en el tener cuidado en no hacer la lechón jará, que es hacer el acto de hablar mal contra otros hermanos. Cuidemos nuestra lengua. Ese es el mejor consejo que nos puede dar la Torá. Así que espero que esta aliyá haya sido de entendimiento para todos ustedes y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Shalom a todos. Que Dios los bendiga a todos. Amén.